En la parte logística también acabamos de implementar un sistema el cual te traquea, pero movimiento por movimiento, dónde está el material. En la parte del camión en sí, tiene tanta tecnología, tantas innovaciones, que de verdad te sorprendería, ¿no? Un camión de esos tiene muchos más sensores, 10, 15 veces más longitudes de cables por la electrónica que llevan. El profesionista mexicano actual es sumamente competente. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Automotive Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de platicar con los líderes más influyentes en esta industria. El día de hoy nos encontramos en la planta de Daimler Trucks en Santiago Tianguistenco, donde se producen diferentes modelos como el Freightliner M2 Cascadia, entre otros. Contamos con la presencia de César Pedrero, director de logística acá en Daimler Truck México. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, César? Muy bien, muchas gracias, muy emocionado de participar. Siempre es padrísimo hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Que son los camiones, Freightliner, por supuesto. Claro, me gustaría empezar entendiendo un poco tu trayectoria y cómo llegas a ser el director de logística acá en Daimler Trucks. Por supuesto. De hecho, es una historia larga y pues para mí interesante, ¿no? Por supuesto, como debería ser. Mira, yo empecé aquí mi carrera hace 32 años ya. Era una planta totalmente diferente, de hecho otro mercado, otro producto inclusive, un volumen muy muy bajito. Cuando yo entré aquí, entré en un departamento de ingeniería, de lo que ahora se podría entender como ingeniería, como lo que ahora conocemos como changeover, que es ingeniería de cambios. Pero fíjate que era peculiar porque el diseño que armamos, el camión que se armaba en ese entonces, era un camión brasileño con ingeniería alemana y por supuesto de marca Mercedes-Benz en ese entonces, todavía éramos Mercedes-Benz México. Y era muy curioso pues, la tecnología de ese entonces, ¿no? Porque todos los cambios de ingeniería llegaban en papel, en listas de partes, desde Alemania, en alemán, por supuesto. Venían aquí a planta, se tenían que traducir y ya nos tocaba a nosotros como departamento interpretarlos, pues para coordinar con todos los departamentos, desde compras, ingeniería, manufactura, etcétera, y que todos esos cambios del papel se pasaran a la línea. Imagínate, ¿no? Eso ahorita, pues, por ustedes, ya en estos tiempos, dice, oye, ¿qué es eso, no? Bueno, así era pues, la tecnología en esa época, ¿no? Y bueno, empecé desde esos entonces, pasé también por manufactura, por ejemplo, muchos años, súper divertido, ¿no? Porque ayudas tú a ensamblar pues el producto en ese momento y tu jale es innovar, es buscar cosas nuevas, cómo facilitar la producción, ¿no? Entonces también es súper padre. Y tú, fíjate, tuve la fortuna en ese entonces de también ser parte ser ingeniero de procesos de la parte de autos, porque aquí también ensamblamos en esta planta no nada más camiones, ¿no? De diferentes marcas, sino también autos Mercedes-Benz. Y montamos una línea pequeñita, no hacíamos muchos al día, pero sí podemos constatar que eran los mejores ensamblados en ese momento del mundo. Teníamos mismos auditores que iban auditando Turquía, Alemania, México, etcétera, etcétera, y siempre nos dijeron sus autos son 100% artesanales porque pues para el volumen no teníamos automatización, pero sí teníamos manos mexicanas sumamente hábiles para ensamblarlos y nos decían no les podemos encontrar defectos. Para marcarles algo tenemos que revisar los faros a ver si no tienen algún rayoncillo para poderles marcar algo, porque sus coches están muy muy bien ensamblados, ¿no? Y no fue una época bonita. De ahí, pues, pasé a ser fundador, fíjate, de esos entonces, del Departamento de Mejora Continua, en esos entonces llamado Kaizen. De ahí para acá he evolucionado, tanto en la planta como en todas las plantas, pues, en general, muchísimo. Lo que ahora son los conceptos Lean, que ya no son, digamos, algo extra que tú, en estos momentos ya no es algo extra que tú le puedas dar al cliente, ¿no? Una planta, una compañía que no tenga conceptos Lean o que no trabaje con conceptos de mejora continua, ya no es viable en estos entonces. En aquellos entonces era una innovación que se estaba incorporando al grupo Freightliner. Y aquí pusimos un departamento pues de mejora continua y nos fue muy, muy, muy bien, ¿no? De hecho, fuimos la planta puntero en esos entonces en el desarrollo pues, de lo que fue mejora continua. Y pues bueno, me da mucho orgullo ver que esas fueron las bases
para lo que ahora tenemos y ahora seguimos, ¿no? Ya de una manera mucho más profesional, mucho más profunda, más evolucionada, pues seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Me refiero en temas de pues mejora continua, que pues es un camino que nunca acaba, ¿no? Y de ahí ya después, ya te conté como 12, 15 años de mi vida más o menos, y ya después de ahí pasé a logística de materiales, ¿no? Y en logística de materiales, fíjate que fue curioso porque me fui moviendo en las diferentes gerencias, pasando por todos los diversos departamentos que conforman una logística, ¿no? Desde almacenes, surtido a línea, conteos, expeditación, planeación, etcétera, etcétera. Fue un camino largo, muy entretenido, porque la logística de Daimler, de Freightliner, es complicada, no es la logística tradicional realmente, ¿no? Es una logística complicada precisamente por la gran variedad de modelos que hacemos, diferentes productos, etcétera, diferentes proveedurías, siempre es un tema, ¿no? Y bueno, ya después de mucho tiempo que estuve en diferentes partes de logística, curiosamente no brinqué a la posición de director de logística, sino que pasé a ser director de producción aquí en la planta. Sí, fue un giro peculiar que tuve. Estuve en producción más o menos 3 años, viendo también la otra cara de la moneda, ¿no? Porque de veras tú puedes ver el proceso productivo del lado, por ejemplo, de la producción, y luego lo ves del lado de la logística, lo ves del lado de la calidad, lo ves del lado de finanzas, estás viendo cosas totalmente distintas, ¿no? Y la idea, pues lo padre, es que tú puedas realmente ser ambidiestro y puedes ver de diferentes lados la, la misma cadena de suministro para que entiendas realmente y puedas balancear costos, beneficios, etcétera, etcétera. Ya después de esos 3 años en producción, ya regresé a logística, ya como director de logística, y pues después de ahí estamos ya en esta entrevista, ¿no? ¿No? Y qué larga trayectoria, 32 años 32 años. de mucha mejora, de muchos retos y también muchos fracasos. Se da muchas formas de averiguar cómo resolver algún problema, desde la producción como de la logística. ¿Hay alguno que te resuene como una situación en tu vida donde tuviste que pasar por algún reto que aún recuerdes? Sí, mira, de hecho, hace un rato comentaba sobre la cultura la cultura en general de Planta Santiago. Somos la planta de Daimler más flexible que hay en toda América, ¿no? Considerando, bueno, México y Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos plantas. Y esa flexibilidad se viene ganando desde hace muchos años de una manera pues complicada. ¿Por qué? Tú sabes que el ideal de una planta es hacer mucho de poquitas cosas. Aquí es al revés, ¿no? Aquí hacemos una cantidad tremenda de diferentes modelos y dentro de esos modelos muchísimas opciones y aparte un alto volumen, ¿no? ¿Cómo es que hemos logrado ser tan flexibles? Bueno, desde muchos años atrás, como bien refieres, desde que me tocó ya manejar aquí la logística en planta, empezó a crecer el volumen pues de los camiones Freightliner cuando tuvo el Tratado de Libre Comercio hace ya bastantes años y demás, nos empezaron a dar mucho volumen, pero no de no de un solo producto, como estábamos acostumbrados, sino que se empezaron a dar todos los modelos, inclusive modelos que iban de salida en Estados Unidos y que básicamente ya no podía ensamblar Estados Unidos, lo que tuvieron que hacer es dárnoslos a México. Y entonces cuando tú te quedas, digamos, con producción de diferentes modelos de bajos volúmenes, es realmente un problemón, porque la proveeduría ya no te responde, los modelos llevan de salida, ya no encuentras las partes que necesitas, etcétera, etcétera. Entonces ese cambio, digamos, de tener una producción estable, inclusive a mediano volumen, a pasar a realmente tener un alto volumen y una alta variedad de modelos, fue sumamente compleja, sobre todo para la logística. ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil, ya no es sencillo de hecho, ¿no? Una planta que tiene pocos modelos u otro modelo de negocio, pues sabe que llega a cierto producto y cierto producto tiene un lugar, por ejemplo, en el almacén, lo tomas y tiene un lugar en la línea de producción, y son pocas partes realmente, ¿no? Aquí tienes que manejar al año, no sé, entre 50 y 60 mil diferentes números de parte, y todos ellos variando en cantidades
todo el año, ¿no? Entonces, ese brinco para adaptarnos realmente a esa nueva logística costó mucho, ¿no? Inclusive ahí fue donde echamos mano, por ejemplo, de los conceptos Lean, de lo que te platicaba, de los conceptos Kaizen y de mejora continua. La línea como estaba antes ya no nos daba para hacer todos esos modelos, esa gran variedad. Tuvimos realmente que cambiar totalmente el concepto, más de logística, fíjate, que de producción. Para la producción, pues mientras le lleguen las partes, de alguna manera tiene el poder en sus manos pues para ensamblarlas, ¿no? La logística de repente te queda sin recursos, sin espacio, muchísimos números de parte, te pasan cosas raras, ¿no? Y ese brinco de la logística tradicional a la logística lean, créeme que te cuesta, ¿no? Y a la gente le costó mucho, a nosotros nos costó mucho, primero en el tema, aparte del trabajo, pues vamos a decir físico, intelectual, que es el desarrollar eso, en la parte cultural, porque realmente es un shock, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tales modelos que ya conocías y que tienen pocas partes, los vamos a cambiar por más modelos con muchas más partes. El entender que la gente viera que es posible tener le llamamos nosotros una personalización de todos los camiones masiva, es realmente un shock. Y de hecho hay muchas empresas que no lo hacen porque es demasiado complicado. Aquí, pues por diferentes circunstancias positivas, comenzando con la gente, se logró. Y se logró muy bien y la prueba pues, es que ahora somos las plantas, bueno, somos la planta más flexible y somos la segunda planta que hace más volumen, ¿no? En todo el grupo. Claro. Y en temas de lo que platicas de la logística Lean, al día de hoy, ¿cuáles son esos retos que todavía siguen intentando sobrellevar o que todavía sigue siendo un shock cultural, ¿no? Para todos los obreros? Sí, por supuesto, desde la mano de obra directa que ensambla realmente los camiones, los ingenieros, los diseñadores, todo, tenemos aquí un gran reto. Mira, nosotros cuando estamos diseñando un camión, digamos, si no estás muy familiarizado con los camiones, tú los ves iguales, ¿no? Sí, pero es un camión, ¿no? Tiene típicamente 6 ruedas, pues el cofre, la cabina, ¿qué puede tener de diferente uno con otro? Aquí todas las unidades son totalmente diferentes. Entonces, aquí el reto más grande pues que hemos tenido es que desde nuestro diseño, cada camión está siendo diseñado para un negocio en específico, lo cual no te encuentras en ningún otro lado, ni con los autos siquiera, ¿no? Que uno podría pensar, pues es más fácil customizar un auto para una persona. Son igualitos todos realmente, ¿no? Aquí el tema es que estamos nosotros desde el diseño generando un camión específico para cierto negocio. Y tú sabes que negocios pues, hay miles y pues también hay miles de nuestros camiones que se adaptan precisamente a ese negocio, ¿no? En capacidad, en aditamentos, en largos, en cantidad de ejes, etcétera, etcétera. Entonces realmente ha sido pues todo un camino el que toda la cadena de suministro desde el diseño para acá hasta el ensamble realmente que se logre pues que se logre hacer eso. Claro. Y en temas logísticos, ¿esto cómo va afectando, cómo se planea la producción y la logística? ¿Tienen procesos de make to order, yield to order? ¿Cómo va funcionando esta planeación? ¿Si anticipan la demanda o si funcionan basado en las órdenes de compra? Sí, por supuesto, mira, y bueno, y esto que te narraba, ¿qué es lo que genera? Que tengas muchísimos números de parte, y eso, pues, es precisamente el comienzo de toda la historia, digamos, de todo el caminito pues, de la cadena de suministro para que llegue aquí. Todo esto digamos, el crear un diseño en específico para un cliente, te dispara órdenes para los diferentes proveedores, etcétera, etcétera, y todo ese gran camino para lograr que llegue precisamente, en primer lugar, que el proveedor pueda surtirte el material, te lo mande toda la logística para acá, una vez que llegue aquí, que puedas administrarlo para que llegue justo en el punto exacto donde se necesita, es súper complicado, ¿no? Y por eso hemos tenido realmente que desarrollar, por ejemplo, muchas tecnologías, mucha digitalización, y eso ha sido pues una necesidad, ¿no? Empezó siendo como una pues curiosidad, ¿no? Vamos a decir, ¿qué puedes meterle de digitalización a un proceso de ensamble? Dices, oye, pues estás ensamblando,
¿no? O sea, tienes de veras, literal, una llave de tuercas, ¿no? Una herramienta de torque controlado, ¿no? ¿Qué le vas a meter de digitalización? Pues todo esto nos ha hecho, más bien la digitalización y las nuevas técnicas nos ha hecho posible, de veras, el armar el camión, porque ya, vamos a decir, manualmente no podrías ni siquiera saber a dónde van las partes. Son tantas que ya ni siquiera sabrías a dónde van, dónde las tienes, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un camino largo de inclusive digitalización y demás para llegar precisamente a la posibilidad de armar muchísimos camiones, de veras cientos de camiones, y todos ellos diferentes, ¿no? Sí, y hablando de esta parte tecnológica que pues, hoy en día ya es algo necesario, Ujú. como lo entienden ustedes, ¿qué innovaciones más específicos tecnológicas Sí. se han desarrollado en toda la cadena de suministros? Algunos nos han contado en cuestión de reclutamiento, ¿no? El uso de realidades virtuales para la capacitación Oh, o sí. incluso para los procesos. ¿Cómo lo maneja Daimler esta parte? Mira, es interesante la pregunta y es inclusive desde que tú como cliente vas a pedir tu camión, digamos, no es como, pues, no quiero hablar de otras marcas o de competidores porque no tenemos competidores realmente en este sentido. Vaya, cuando una persona va a comprar un camión que no es de nuestra marca, pues va a ver qué hay y qué es lo que más se adapta a lo que él necesita. Nosotros desde ese momento empieza la digitalización y la gran innovación que tenemos. El cliente empieza a diseñar con un software muy especial que tienen los dealers, empieza a diseñar cuáles son las necesidades que él tiene. Y eso se va transformando en ese sistema en un diseño. Ese diseño tiene que ser validado por ingeniería y es el diseño, por eso es tan especial, porque es un diseño específico para ciertas características de cierto negocio, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con esa gran innovación, que eso ya te dispara la orden, ya, digamos, especializada para totalmente, ya una vez validada por ingeniería, ya es cuando entra, digamos, a todo el proceso ya pues de planeación, ¿no? Un MRP, etcétera, etcétera, que dispara ya toda la cadena de suministro hacia nosotros. Una vez que llegue aquí, fíjate que tenemos ya muchísimos sistemas que de veras sin la digitalización y las innovaciones que tenemos ya en planta no se podría, ¿no? Por ejemplo, sencillamente el garantizar que todo tu camión vaya bien ensamblado. Hay torques, por ejemplo, aprietes que son de seguridad. No puedes confiar, vamos a decir, en que si se dio o no se dio. Es por ello que tenemos ya aquí varios sistemas especializados que van registrando camión por camión qué torque específico le estás dando, se guardan bases de datos, etcétera, etcétera, y son temas realmente que son necesarios, inclusive hasta por una falla en la que tú puedas demostrar que tal camión en tal fecha, en tal hora, por tal persona de ese detalle estuvo bien dado y aquí se registro, ¿no? Y no nada más en la parte productiva, hay muchos ejemplos de esos, ¿no? En la parte logística también acabamos de implementar un sistema que le llamamos nosotros LCS, Logistic Control System, el cual te traquea, pero movimiento por movimiento, dónde está el material. Porque si fuera un material, como les platicaba hace un momentito, un material común, pues no importa, ¿no? Si no tienes esta caja, vendrá la siguiente, pero aquí no hay siguiente caja, ¿no? Porque tú tienes el material específico para tal flota o para tal unidad, así de plano, ¿no? Entonces es un sistema sumamente robusto que por medio de escaneo en este caso va registrando exactamente cuáles son los movimientos de las partes, pero debe hacer por hora, por persona, por locación, etcétera, etcétera, para que tú tengas un tracking súper específico de cuál ha sido la historia de esas partes hasta que llega a las manos del operador donde se lo va a poner al camión, ¿no? Y ahí es donde entra el otro sistema que te platicaba, ¿no? Donde ahora, ya que llegó después de todo ese traqueo electrónico, sigue el traqueo electrónico, pero ahora desde la parte, pues, productiva, ¿no? Y de ahí, una vez que está hecho el camión, no sabes todo el manejo de bases de datos, pues lo que sí, digamos, de todos los datos que se recolectan ya del camión una vez que está hecho, para precisamente garantizar que al cliente le está dando el servicio que le está dando, ¿no? Esa parte de digitalización e innovación te la platico así muy, muy someramente en la parte productiva. Si tú eso ahora lo ves en la parte del camión en sí,
tiene tanta, digamos, tecnología, tantas innovaciones, que de verdad te sorprendería, ¿no? De hecho, pues uno podría pensar, oye, pues manejas un Mercedes, pues yo creo que es, digamos, de las cosas más tecnológicas, ¿no? Para un vehículo. Un camión de esos tiene muchos más sensores, tiene, no sé, 10, 15 veces más longitudes de cables por la electrónica que lleva, ¿no? Te maneja el desempeño del operador, el desempeño del camión, le manda alertas al camión, inclusive hasta se autodiagnostica. Tenemos un paquete, digamos, que tú puedes pues ponerle a tu camión, comprar con tu camión, el camioncito se va a autodiagnosticar. Siente una falla, la registra, manda una señal a un centro, el centro la analiza, ve qué tan grave es, le regresa una señal al chofer y al dealer más cercano y le dice al chofer, oye, tu camión va a fallar en tantos kilómetros, salte en tal salida, te vas al dealer, te están esperando un mecánico con la llave en una mano y con la refacción en la otra, te tardas tanto tiempo, porque si no te vas a quedar en tal lugar. Y cosas de ese tipo, ¿no? Inclusive ya hay un montón de cosas padrísimas como inteligencia artificial dentro del camión con cámaras que te puede detectar, por ejemplo, si el operador está durmiéndose. Por ejemplo, hay algunas compañías que por seguridad no dejan comer y beber al operador, o por supuesto ir texteando, ¿no? Aunque tú discretamente pongas por acá tus cosillas y discretamente lo estés comiendo, la inteligencia artificial va a detectar, el operador está comiendo, llama al centro, llámale por favor para que lo alinees, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, tiene un montón de cosas padrísimas que realmente te podría yo decir son unos juguetotes, pero son unos juguetotes que hacen negocios, ¿no? Básicamente. Claro, muchas innovaciones, tanto en la producción como en la logística. Totalmente. Y hay un tema que ahorita ya se vuelve una necesidad, que es la sustentabilidad. Oh, sí. ¿Qué esfuerzos de innovación, de tecnología están metiéndole para hacer el camión más sustentable? Sí, mira, de hecho, lo podemos dividir en dos, ¿no? Uno, combustibles fósiles, que todavía es una realidad y va a ser, la verdad es que va a ser una realidad todavía por muchos años, ¿no? Y tenemos la parte eléctrica, ¿no? Y muchas otras innovaciones con las que se están trabajando. Si nos quedamos ahorita nada más con la parte de combustibles fósiles, tenemos además una vasta cantidad de ingenieros trabajando para que los camiones sean lo más eficiente posible. Le puedes quitar de momento, bueno, un camión de combustión interna, pues ni modo, ¿no? Va a trabajar con diésel y es lo que hay, digamos, hasta ahorita, ¿no? De una manera más, pues más asequible. Bueno, nuestros camiones con todas las innovaciones de desempeño del motor, desempeño de transmisión, nuestros propios ejes, por ejemplo, diseñados y fabricados por nosotros, los motores de Detroit Diesel, todo el paquete aerodinámico bueno, que si ves los camiones, pues parecen camiones de carreras básicamente, ¿no? Alerones por todos lados, muchos aditamentos de ese tipo, la misma forma del camión. Se ha logrado bajar más o menos a 6% del consumo de combustible del camión con respecto a todos los demás, ¿no? Entonces, inclusive hasta en la parte de economía y ecología, por 6% dices, pues no es mucho. Bueno, ve cuánto diésel le pones al año, quítale 6%, ya pinta, por supuesto, ¿no? Ya es muy diferente, ¿no? Entonces, y todo el tiempo están haciendo innovaciones, pues para que sean más sustentables los camiones que de momento sí son de combustión interna, por supuesto. Y en la parte eléctrica, por supuesto que también tenemos bueno, ya no diseños, tenemos ya producto listo, inclusive trabajando para satisfacer esa necesidad que a todas luces es el futuro, ¿no? De hecho, aquí en Planta Santiago, fíjate, tenemos 2 cascabels eléctricos, los primeritos que se vendieron aquí en México, que no son nuestros. Un proveedor nuestro los compró para darnos servicio a nosotros. Entonces ahí te das cuenta que realmente es el futuro, ¿no? Ahorita todavía no es tan popular, pues porque toda nueva tecnología necesita un periodo de maduración y sobre todo una infraestructura alrededor que te permita pues trabajar. Y esto pues me remonta, por ejemplo, seguramente no te acuerdas, no te tocó, pero cuando salieron los celulares, por ejemplo, fue un largo tiempo en el que ya había celulares y nadie tenía celulares, no eran una necesidad. Y era un relajo, ¿no? Porque no había tantas compañías que te
brindaran el servicio, era un problema todavía andarlos cargando por todos lados, o sea, era un tema, ¿no? Era un tema todavía. Y llegó un momento que de un año a otro se disparó. Eso va a pasar con los camiones eléctricos en su momento, ¿no? Cuando ya tengamos la suficiente infraestructura, cuando la cultura, los negocios, inclusive las nuevas generaciones, cuando exijan que su producto tiene que llegar en un vehículo eléctrico, nosotros estamos preparados, ¿no? Ya, y de veras no sabes toda la ingeniería que tenemos atrás de los vehículos eléctricos y aparte muchas otras tecnologías que apoyan precisamente a esta parte de innovación tecnológica como manejo autónomo, celdas de hidrógeno y una tecnología que viene hacia atrás que no sabemos dónde va a parar. Claro. ¿Y de aquí a cuántos años se calcula este proyecto donde ya se Sí. empiece a normalizar toda la parte eléctrica o incluso autónoma? Sí, fíjate, es una extraordinaria pregunta que sin embargo no creo que alguien todavía tenga la respuesta. Fíjate. Como te digo, lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos ya preparados para producir en masa todo lo que sea necesario, ¿no? No sabemos realmente cuándo va a ser, pero todo digamos, no estar listos tecnológicamente, los camiones ya están y funcionan, pero sensacional, ¿eh? Más que nada todo apunta a que en el momento que se tenga la infraestructura afuera, carretera, por ejemplo, para que tú puedas, pues como ahorita, ¿no? Te vas de aquí a Monterrey, ¿cuántas gasolinerías no pasas, ¿no? En cualquiera puedes cargar diésel. Bueno, todavía falta esa parte de infraestructura para que en donde puedas, en cualquier camino te pares a cargar tu camión y puedas seguir. Esa es la parte que nos va a tardar un poquito más, no en el vehículo en sí, los vehículos ya están andando, inclusive ya hay muchas compañías que ya tienen sus vehículos eléctricos y hacen viajes largos, pero controlados. O sea, puedes ir del punto A al punto B, no te puedes desviar porque pues ahí sí ya no hay donde cargues, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, no tenemos una fecha exacta, pero tanto en México, en Estados Unidos, en el mundo, necesitamos que se desarrollen ya no los vehículos, sino esa parte de infraestructura para dar soporte a los vehículos y pues se va a dar, ¿no? Y esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Remontándonos a nuestra marca, ¿no? De Daimler, si conocen un poquito de la historia del primer viaje en automóvil, pues fue lo que pasó, ¿no? Cuando Berta Benz tomó prestado, sin permiso, por cierto, el primer coche diseñado de Carl Benz para hacer un viaje largo para ir a ver, pues ir a visitar a su mamá. Se llevó a sus dos hijos. En el camino no había gasolinerías, por supuesto, no existía la gasolina, ¿no? Entonces, en el camino se tuvo digamos que desarrollar o buscar farmacias donde vendieran ciertas cosas que ocupaban en ese momento como gasolina para hacerlo y así poder llegar. Igualita esa historia va a pasar con los vehículos eléctricos. Se van a tener que desarrollar esos puntos de recarga para poder llegar. Claro, e incluso el panorama se muestra optimista. Hace unos días ya escuchamos ahí en Indiana, a lo largo de la carretera, cargas eléctricas de forma inalámbrica, en donde pues, crean un sistema para pues, ir cargándolos mientras van en las carreteras. Sí. Y esto va a seguir dándose. ¿Y qué otra tendencia se ve para Daimler y hacia dónde van? Por supuesto, mira, tendencias es ser cada vez más competitivo, definitivamente, ¿no? Una parte es pues la tecnología de la que recién hablamos, esa es una de las partes importantes, ¿no? Sin embargo, fíjate que dentro de las tendencias, la eficiencia logística que estamos teniendo nosotros, digamos como Daimler, como Planta Santiago, es cada vez ser más eficientes en la parte pues de la logística, de los costos logísticos. De hecho, no todo el mundo lo toma en cuenta, pero de cualquier producto, por ahí entre el 55 y 60% del costo de tu producto, de lo que quieras, se debe a la logística, no tanto a la producción o a los materiales en sí, es la logística que lleva, ¿no? Entonces te compras un saco, no estás pagando realmente totalmente por la mano de obra y pues la tela, ¿no? Que es lo que uno podría pensar, estás pagando el 60% por la logística de haberlos llevado pues en diferentes lados, ¿no?
Entonces, ahorita una de las tendencias más grandes es en buscar eficientar, buscar de alguna manera cómo nuestra logística se hace cada vez más económica, más eficiente. Para esa parte que ya no la puedes, digamos que es la parte que ahorita puedes reducir, porque la parte de materiales y de un ensamble lean como el que ya tenemos, es difícil, ¿no? Pues que le saques todavía más jugo, ¿no? A la parte logística todavía le puedes sacar más, y es ahí donde estamos trabajando. Entonces la tendencia es hacernos lo más, lo más sustentables posibles con productos realmente, si no 100% ecológicos ahorita, pues que sí sean lo más óptimos para que al menos contaminen lo menos posible, y en reducir cada vez más nuestra logística para que los productos tengan menos huella de carbono y sean más económicos para el cliente, básicamente. Claro. Oye, César, para ir concluyendo con esta hermosa plática, me gustaría tomar un punto más personal sobre qué es lo que te mueve día a día y qué es esto de la parte logística en una empresa tan grande posicionada a nivel global como lo es Daimler. Gracias, sí, gracias por la pregunta. Fíjate que de lo que más me mueve realmente es el reto que representa todos los días que podamos producir camiones allá en la planta, porque realmente no es fácil, ¿no? Y no siempre se ve hacia el exterior la complejidad que es realmente, no solamente el ensamblar un producto de lo más tecnológico que hay en el mercado, inclusive hasta estéticamente de los más bonitos que hay en el mercado, ¿no? Sino realmente todo el reto que implica traer todo lo necesario y que llegue de veras en tiempo y forma para ese ensamble, ¿no? Una vez que llegue aquí, pues ya está en nuestra cancha, ya está aquí adentro y ya puedes hacer algo, ¿no? Pero todo ese gran proceso que es la logística llena de variables, llena de problemas, etcétera, etcétera, es digamos, el reto continuo que representa el sistema logístico en general. Realmente es lo que más me mueve, ¿no? Por ahí alguna vez escuché a algunas personas, digamos que no eran, bueno, no todo el mundo es logístico de corazón, ¿no? Decían, oye, pero es que ¿cómo es posible? ¿No? Yo estuve en logística tanto tiempo, pues me salí porque era un problema continuo. Sí, es un problema continuo, pero más bien es un reto continuo. Y la perspectiva que yo creo que debes tener, y la que a mí me mueve mucho, es que estás realmente ayudando y soportando para que un producto como el de nosotros sea posible, ¿no? Sin ese esfuerzo, sin ese esfuerzo extra, sin esa pues carga de problemas que como son variables externas, pues imagínate, ¿no? Desde la proveeduría, diseño, fabricación, conseguir materiales, la transportación, que lleguen, todas acá en el suministro, te vas a encontrar 10.000 variables, ¿no? Y siempre alguna de ellas va a fallar. Y aquí el reto es, de que va a fallar, no es la pregunta, ¿no? La pregunta es cuándo y en qué va a fallar. Y la respuesta es qué vas a hacer, pues para superarlo, ¿no? ¿Qué vas a hacer para mitigar ese problema? ¿Cómo vas a sacar el problema adelante para que la planta nunca se pare, ¿no? Para que la producción siempre siga, ¿no? Y pues esa dosis de adrenalina que se tiene todo el tiempo es un motivante realmente, te mantiene activo, te mantiene siempre atento, ¿no? A lo que se puede hacer. Y lo que me gusta mucho es la parte que te fuerza a ser imaginativo, ¿no? Realmente, ¿no? Tenemos este problema, ¿qué podemos hacer para hacerlo, ¿no? Y en esta planta somos buenos, fíjate, yo pensaría, no nada más en la planta, sino en México, somos buenos para eso. A un mexicano es difícil que se le cierre el mundo, ¿no? Más bien buscamos opciones, somos realmente buenos buscando opciones, buscando diferentes alternativas para conseguir lo que necesitamos y que realmente esto siga. Claro, César, qué bonito mensaje y qué forma de ver pues, algo que realmente te apasiona, ¿no? Nos quedamos con una plática, con una masterclass de logística, de procesos, de cómo funciona una empresa global acá en una planta en México. ¿Y tienes algún último mensaje, consejo que le darías a nuestros oyentes o a las nuevas generaciones entrando? Sí, por supuesto. Realmente México
México, su cultura, el país, etcétera, etcétera, es realmente algo grande que debemos alimentar, ¿no? Y les toca a las nuevas generaciones realmente, digamos, dar el paso para, si se ha hecho bien, hacerlo mejor realmente, ¿no? México está de verdad en una posición privilegiada ahorita. Nos hemos convertido realmente en la meca, por ejemplo, de la industria automotriz, y no nada más de la industria automotriz, realmente somos una economía, somos un país que le ha demostrado al mundo que tiene los recursos suficientes para realmente apoyar, por ejemplo, a países como Estados Unidos, sencillamente, ¿no? Cuya pues producción, cultura, etcétera, ya no les permite hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Tenemos, digamos, las ganas, el conocimiento, la motivación para hacerlo, ¿no? Y el mensaje que sí me gustaría darle a todos los jóvenes, ¿no? Que están estudiando, que son jóvenes profesionistas, de buena fuente de varios países, de gente, me refiero, de varios países, escuché el mismo comentario. El profesionista mexicano actual es sumamente competente y es por eso que al talento mexicano se lo están llevando para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el talento mexicano es real, pero ese talento mexicano se tiene que nutrir, ese talento mexicano tiene que seguir avanzando, preparándose, trabajando, innovando, etcétera, etcétera, para no perder ese lugar que ha ganado y no nada más mantener pues la posición que han ganado para México, ¿no? Sino superarla y realmente dar el paso a un siguiente nivel. Y eso pues le toca a las siguientes generaciones y lo bonito es que tienen la capacidad para hacerlo. Lo único que tiene que hacer es darse cuenta pues lo bien preparado que está, lo capaz que es para dar ese paso, sencillamente. Claro, coincido y qué hermosos mensajes, César. No, Muchas pues, gracias por ser parte de la familia Neuron, por sumarte una vez más y por estar acá con nosotros en Automotive Talks. Hasta la próxima. hasta luego. Gracias, César.